¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta charla en la que estaremos hablando del papel de las mujeres en el periodismo. La verdad es que estoy muy contenta y me siento muy honrada de compartir este espacio con dos de las mujeres a las que más admiro en el periodismo en Jalisco, que son Griselda Torres Zambrano de Notisistema y Violeta Meléndez de Mural. Y bueno, yo lo que creo es que cuando tenemos que hablar de las mujeres como una parte en un espacio, es porque pues no todo está correcto con respecto al papel que se le ha permitido jugar a la mujer. Yo creo que el periodismo, como en todas las profesiones, no debería pensarse desde la perspectiva de género, pero desafortunadamente es así. Las condiciones para las mujeres periodistas siguen siendo diferentes a las de los hombres en la mayoría de los medios. Yo creo que las mujeres han ido conquistando espacios, aunque como en la mayoría de las profesiones seguimos teniendo esto que se conoce como el techo de cristal, en particular cuando hablamos de cargos directivos y de las direcciones en los medios. Y bueno, quienes han llegado a cargos de dirección o de coordinación debieron trabajar más y tienen mayores exigencias para permanecer en esos espacios. Y bueno, pues dicho lo anterior, lo más importante para mí creo es que como mujeres mantengamos el apego al sentido de nuestra profesión y que entendamos siempre que el principio y el fin en el periodismo, como sostenía Javier Darío Restrepo, es la gente. Entonces, pues con esto me gustaría empezar esta charla sobre el papel que juega la mujer en el periodismo y bueno, me gustaría que nos compartas tu opinión al respecto, Griselda. Bueno, muchas gracias y para mí también es un gran placer estar con dos grandes periodistas a quienes también quiero y admiro y por supuesto que respeto. Y cuando nos dieron a conocer el nombre de este panel, de esta conversación, el papel de las mujeres en el periodismo mexicano, sin duda alguna, pues es muy importante porque en estos momentos de crisis, en estos momentos de emergencia, creo que las mujeres periodistas son quienes están haciendo mejor trabajo a nivel nacional, las que hacen periodismo de investigación, las que retratan historias como la de las buscadoras y las que van acompañando todos estos procesos. Es muy importante porque me ha tocado ver a mujeres periodistas contando esto, pero también acompañando a estas víctimas de la violencia contra el narco que se declaró en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Son ellas las que se dan cuenta que de manera paralela surgen algunos fenómenos de violencia muy importantes de narrar, desde las personas desaparecidas, cuando en otros sectores de la población ni siquiera eran vistos, desde los desplazados por la violencia, desde la trata de personas, la esclavitud por el narcotráfico, y son ellas las que empiezan a hacer visibles este tipo de problemas y situaciones que todavía el día de hoy pues nos aquejan, problemas sin resolver que son muy importantes, y siempre la voz de las mujeres periodistas nos ha llevado las historias hasta cada uno de los hogares, así es de que me parece que es de suma importancia. No sé si coincidas, Violeta, a veces las mujeres y los hombres tenemos una mirada diferente y me parece que el papel de las mujeres en estos momentos, reitero, de crisis y de pandemia cobra vital importancia. Totalmente, Gris. Oigan, pues qué gusto saludarlas a ustedes dos, a quienes tanto admiro, respeto y por supuesto que quiero muchísimo. Y pues también saludo a quienes nos acompañan en esta charla. Y sí, fíjate que ha habido varios temas últimamente en la agenda pública en donde me queda clarísimo que hay un trabajo enorme que por supuesto que tenemos que hacer las mujeres porque el Sí, bueno, sí, por supuesto. Bueno, coincidiendo con esto que mencionabas, Griselda, a mí me parece también que sí es muy importante destacar el papel que están jugando las mujeres en el periodismo y en particular en los trabajos de investigación. Creo que si le damos un vistazo a los grandes trabajos que se han hecho en los últimos años en nuestro país, retratando la realidad que estamos viviendo. Por supuesto que en la mayor parte de los casos tenemos que hablar de las mujeres con este compromiso que tú mencionas hacia temas
como las desapariciones, como la crisis forense, como la violencia de género, entre otras. Pero además, a mí me parece que el periodismo, que nunca fue tan importante como en el contexto que estamos viviendo de violencia en nuestro país, esta corrupción también que por supuesto que tiene relación con la violencia, pero que además tiene relación con muchos otros temas, y la falta de resultados de parte de las autoridades, el periodismo se ha convertido en ese espacio que queda a los ciudadanos. Esto también para mí implica una gran responsabilidad como periodista y como mujer por la definición de la agenda, el conseguir que pues, los temas que estemos abordando sean los que interesan a la sociedad, por la seriedad con la que tenemos que abordar la responsabilidad que nos están confiriendo los ciudadanos, el profesionalismo con el que se deben abordar los temas, la exploración de herramientas, la seguridad para quienes confían en nosotros y para nosotras mismas, que por supuesto las condiciones y las necesidades de seguridad de las mujeres periodistas son distintas a las de los hombres porque adicional a la necesidad de seguridad que tiene cualquier ciudadano y cualquier periodista, pues hay que agregar lo peligroso que es la calle, lo peligroso que es explorar algunos espacios para las mujeres. También, por supuesto, el compromiso de honestidad que implica con quienes están confiando en el periodismo como este reducto, esta salida en el contexto de violencia de nuestro país y, por supuesto, el compromiso con esta profesión que para mí es tan importante. Y en esto también yo me gustaría destacar en cuanto al papel que ha jugado la mujer en el periodismo, en las redes que se han construido de periodistas, de protección, de colaboración, de capacitación, de apoyo, tanto en términos generales como ya en casos en particular, y que estas redes casi siempre o siempre han sido impulsadas por las mismas periodistas mujeres, ¿no? Entonces, sí me parece que son puntos muy importantes para poner sobre la mesa. Te escuchábamos, Violeta, adelante. Sí, una disculpa, no sé en qué momento se habrá cortado, pero sí, lo que les decía es, por ejemplo, toda esta agenda que la verdad nos toca a las mujeres ponerlo sobre la mesa, porque con temas de perspectiva de género, con temas como, por ejemplo, esta elección que recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló en Tlaquepaque, a mí me llamó mucho la atención varias discusiones que yo tuve con colegas en el sentido de que desacreditaban totalmente los argumentos que daba la magistrada con perspectiva de género sobre el caso. Es decir, a ver, fue la única candidata mujer que ganó, se está desechando digamos, su elección de una forma que no tiene ningún tipo de sustento y ella daba una serie de argumentos desde la perspectiva de género de por qué se debía de considerar esa decisión que estaban tomando y no solo los magistrados, obviamente lo rechazaron, sino también los reporteros, los periodistas, varios incluso hasta llegaron a burlarse del tono con el que la magistrada defendía este caso, ¿no? Entonces ahí es cuando me doy cuenta del enorme trabajo que por supuesto que tenemos las mujeres de estar poniendo sobre la mesa, prácticamente de hacer un trabajo educativo, pedagógico, de cuáles son los criterios con los que se debe incluso facilitar a la mujer digamos, en los cargos públicos, cómo es que se debe fomentar que efectivamente lleguen a estos espacios de poder, porque históricamente se les ha negado, la participación de la mujer en la vida política y desde ese sentido, pues hay una deuda pendiente que se tiene que ir revirtiendo. Y la verdad, yo sí me doy cuenta en los medios que a veces los medios, la verdad, son, digamos, hasta extractivistas o se aprovechan mucho de las coyunturas de las mujeres, o sea, sí están cuando hay feminicidios, cuando hay una desaparición, pero, por ejemplo, no les gusta publicar, no les gusta destacar cuando hay temas sobre temas de paridad de género, temas de tal cual de hacer un abordaje de perspectiva de género, ¿no? De hacer este tipo de trabajos que abonan a la educación, abonan a que la gente sepa por qué hay criterios que sí son válidos en algunos casos, por ejemplo, en temas electorales, en temas políticos. Y la verdad es que los medios son muy cerrados todavía a abrirse a este tipo de contenidos y además
también son difícil de hacerlos porque los compañeros, por supuesto que no les pasa por la cabeza, no tienen el bagaje, no tienen, digamos, ningún tipo de sustento para hacerlo. Y cuando las mujeres a veces los proponemos, también en las mesas directivas, ahí se queda muchas veces, porque como hay lo que decía Sonia, hay pocas mujeres en las mesas donde se toman las decisiones y al final de cuentas esto implica que pues esa perspectiva pues machista, la verdad, esa perspectiva de todo una mesa redonda de hombres decidiendo qué va en el periódico mañana, pues la verdad es que sí está excluyendo a las mujeres y sí está excluyendo su agenda y sí está dejando fuera temas que deberíamos ir naturalizando. Entonces, en ese sentido, yo la verdad veo y yo volteo a ver también mi trabajo es un tema que siempre tengo pendiente de tratar de hacer mucho más enfoque de género, sobre todo en temas ambientales también hay un aspecto de género importantísimo, hay libros de mujer, medio ambiente, realmente hay en todos los sentidos como cómo abordarlo desde el periodismo y todavía, digo, las mujeres que vamos teniendo como estas nociones, todavía nos hace falta mucho incluirlo, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo que ustedes han hecho, Gris y Sonia, con ese enfoque. Y pues igual estaría padre que platicaran un poco sobre esos trabajos que han hecho, que incluso han sido premiados, por ejemplo, Gris, pues que han hecho trabajos colaborativos, ¿no? Para darle, pues, visibilidad a temas de género. Sí, en el caso tal vez el reportaje al que te refieres es el de los huérfanos del feminicidio, que sí tiene una perspectiva de género, que se tenía que explicar exactamente el fenómeno del Totalmente. feminicidio, y estos niños que prácticamente ante el Estado eran invisibles, y nos dimos cuenta de que el Estado no estaba atendiendo la carencia ni económica ni psicológica de estos niños. Por fortuna, este tipo de trabajo tuvo repercusión en el Congreso del Estado, aunque acepto que no ha habido seguimiento a lo que ha sucedido con los huérfanos del feminicidio, siendo que es un fenómeno que no es atendido incluso a nivel nacional. Pero sí tienes toda la razón del mundo, creo que todavía estamos en deuda con la sociedad como periodistas, porque la mujer sigue apareciendo en la nota roja y sigue siendo tratada en su calidad de víctima, no de sobreviviente a problemas importantes, no haciendo trabajo colectivo, no generando esperanza, sino que sigue el estereotipo en los medios de comunicación de la mujer como víctima y además se siguen reproduciendo esos estereotipos donde se habla de lo físico de la mujer, donde siempre es la que sale perdiendo en la historia, ¿no? No se sigue escuchando su voz y eso es responsabilidad de los mismos periodistas. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario sobre esto que mencionabas con respecto al tema electoral y de los partidos políticos, porque yo sí creo que debemos estar muy atentas a no dejar que los actores políticos nos confundan cuando hablamos de decisiones populares en donde ellos le conceden, pues como si fuera una dádiva, un espacio a las mujeres, a cuando estamos hablando de políticas reales enfocadas hacia las mujeres. Yo no creo que en Jalisco ni en México existan en estricto sentido políticas hacia las mujeres. En realidad, los espacios y la legislación y lo que se ha conseguido, pues ha sido más bien a golpe de trabajo de las diferentes mujeres. Y el abandono que ha habido hacia las políticas, como el tema de la violencia, como el tema de las alertas de género, el tema de las órdenes de protección, el que no se estén actualizando, pues justamente los fenómenos que están afectando a las mujeres, el que temas como el aborto siga siendo, pues ahora sí que como un secreto que ningún político quiere abordar y que luego nos digan que porque una mujer en una elección en donde hubo algo irregular se vio afectada, salen a defender la agenda de género, a mí me parece que están tratando de engañarnos. Yo no es que no crea que una mujer se merezca ser alcaldesa, lo que sí creo es que nos están vendiendo una realidad en la que ellos no creen y en la que han hecho todo lo contrario. Bueno, nada Así más hay que es. recordar que esta administración empezó desapareciendo al Instituto de la Mujer, que
podría funcionar o no funcionar, a lo mejor ahí sí podríamos entrar en una discusión real de si servía o no servía el instituto anterior, pero lo sustituía por nada. Tuvieron que ir acomodándolo en el camino cuando la sociedad se da cuenta de que estaban echando abajo la única política formal que se había conquistado para que desde el gobierno se atendiera el problema de la violencia contra las mujeres y que había permitido generar las alertas, la local y la federal, la de la Secretaría de Gobernación, las alertas de género. Entonces, a mí ya desde ahí me hablaba mucho de cómo iba a ser la agenda de género en esta administración, que no es muy diferente a las anteriores también. Y no creo que sea un asunto de partidos políticos. Lo que creo es que no podemos permitir que la disputa de los partidos políticos nos secuestre la agenda a la que estamos obligados los periodistas a apostar y que es la de la gente. Yo recuerdo mucho que cuando Javier Darío Restrepo nos decía en dónde podíamos sentirnos bien ubicados para saber que estábamos en el lugar correcto, y él decía, casi siempre las causas que podemos defender y que son las correctas son las de quien no tiene una oficina de comunicación social. Me parece que eso es un referente súper clarito de que entonces los partidos políticos y los gobiernos que tienen sus áreas de comunicación social pues no son víctimas que tendrían que entrar en nuestra agenda de defensa de los asuntos de género. A mí me parece que no podemos distraer esta agenda en eso y tenemos que enfocarla a los temas que realmente le están afectando a las mujeres, ¿no? Sí, creo que en este caso es muy importante no dejar de escuchar y no dejar de salir a la calle, porque ahí es donde está la nota y ahí es donde le tomamos el pulso a la población. Si bien las mujeres se han posicionado con grandes investigaciones, también no perder de vista que esos problemas comunitarios que parecen no importarle a nadie y que de repente no se van a ver retratados en una gran investigación, también son periodismo. El hecho de que se haga trabajo precisamente para ayudar a una comunidad indígena, a un barrio que tiene problemas de violencia, a un grupo de mujeres que están tratando de hacer una empresa, creo que también es una forma de hacer periodismo y también ahí están presentes las mujeres. Y coincido muchísimo contigo, Sonia, cuando nos dices que no nos distraigamos en una agenda que en realidad es de los políticos y no es de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID-19, por supuesto que ha habido muchas dificultades para obtener con mayor rapidez la información, sobre todo en el asunto de la transparencia, pero creo que también nos da una gran oportunidad de manejar una agenda propia con temas realmente sensibles que le importen no solo a las mujeres, a los niños que han sido los grandes invisibles de esta sociedad. Y bueno, por supuesto, yo reitero, estar en las grandes investigaciones y estar en esos pequeños problemas comunitarios que son pequeños tal vez a los ojos de los políticos, pero no de una comunidad que puede cambiar con un trabajo periodístico. Y tienes toda la razón, Gris, en el sentido de estos espacios o estas dificultades que nos trajo la pandemia para acceder a información, que por cierto, los primeros 6 meses, yo creo, de la pandemia, del azote o de la irrupción de la pandemia aquí en el país, en México, fueron brutales, al menos aquí en Jalisco, a nivel de apertura y de transparencia. En ese sentido, realmente fue un oscurantismo. Y eso, punto y aparte de que la actual administración tiene unas prácticas a nivel de transparencia muy, muy cuestionables. Pero eso yo coincido en que ayudó a no seguir, digamos, pues la agenda tan coyuntural, sino también hacer una agenda propia y sobre todo lo que tú dices, de interés de la gente, porque al final de cuentas, cuando deja de ser el periodismo de interés, de utilidad para las personas, para las mujeres, y en este contexto que donde hubo también tantos abusos, tanta invisibilización a los niños, etcétera, pues es, digamos, lo peor que nos puede pasar, ¿no? Dejar de ser trascendentes o dejar de estar perdiendo el tiempo, estar esforzándonos en cosas que no funcionan. Y también quería comentar respecto a lo que Sonia nos planteaba de no distraernos con esta pantomima que luego nos quiere vender los partidos políticos. La verdad es que son también muy oportunistas y todo este proceso electoral yo he estado viendo cómo los políticos son hipócritas, la verdad, esa es la palabra. Hay una hipocresía enorme cuando dicen que son, casi nomás les falta decir que son feministas, pero bueno, aquí dice que no, que la paridad de género. Y luego hay ciertos políticos que
se rasgan las vestiduras diciendo que todo su gabinete o una gran cantidad de su gabinete, de su equipo, de sus regidoras, etcétera, son mujeres, ¿no? Para que veamos que sí, son muy inclusivos y no sé qué, cuando en realidad ellos se aferran al poder, se aferraron a la candidatura de su partido y no permitieron que fuera una mujer la que abanderara ese espacio, la que compitiera, y entonces quieren compensar, digamos, esa, pues tal cual, el quedarse, el querer acaparar siempre los puestos más altos de poder con espacios secundarios y nos los quieren hacer vender como grandes triunfos cuando en realidad no dejan de ser dádivas, ¿no? No dejan de ser mañas que al final de cuentas, por un lado y por otro, evaden y aprenden a burlar los lineamientos que cada 3 y 6 años están replanteando en los institutos electorales para que las mujeres puedan, digamos, puedan ser postuladas y aparte puedan ser votadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también coincido de, pues, el papel de la mujer es seguir visibilizando que están utilizando la agenda de género desde los partidos políticos hasta las administraciones públicas. Y la verdad es que es muy evidente en muchos sentidos y me parece que ahí es un trabajo permanente de nosotras de estarlo señalando y no solo estarlo señalando, sino también pues seguir fomentando que se retracten, ¿no? Que abran los espacios para que sean las mujeres realmente quienes estén llegando. Bueno, creo que en el papel de las mujeres y del periodismo, con esta crisis de la pandemia, con esta crisis de inseguridad, tenemos que hablar también de los enemigos de la libertad de expresión y pocas veces se menciona la precarización de los medios de comunicación y de los periodistas. Hablamos, por ejemplo, del crimen organizado, de las armas, de la violencia, de lo mucho que le afecta a las periodistas también no tener acceso a poblaciones para el reporteo, pero creo que también, y no sé si coincidan Violeta y Sonia, en esta crisis de los medios de comunicación durante la pandemia, creo que también las mujeres han sido muy afectadas, y mujeres a veces que son jefas de familia en este caso. Mucho lo han advertido analistas políticos, académicos. En el ámbito laboral las cosas no cambian mucho, digamos que son menores las mujeres o menos las mujeres que permanecen en cargos de toma de decisiones o en cargos directivos, pero además sigue este techo de cristal, como decía Sonia, donde las mujeres trabajan más, no ascienden a cargos de toma de decisión y además por los mismos puestos se le paga menos que a sus compañeros de trabajo. Sí, yo en esta parte creo que no ha habido una revisión formal, Gris, Violeta. Creo que en los análisis de violencia contra el periodismo, eh, casi siempre cuando se hacen recuentos, pues hablamos de agresiones hacia periodistas, de asesinatos. Por supuesto que son el tema más importante de la agenda de los periodistas, pero la otra parte está este tema que mencionas, Griselda, que es el tema laboral y por supuesto la brecha salarial. A mí me parece que una de las profesiones donde esta brecha debe ser más pronunciada seguramente es el periodismo. Y nada más hay que revisar lo que sucede, por ejemplo, con los espacios de opinión, en donde no solamente el porcentaje de quienes opinan es mucho más alto en hombres, sino que además casi siempre los que cobran por opinar son los hombres. La mayor parte de las mujeres que colaboran o que tienen columnas de opinión son a título gratuito, prácticamente como por permitirles emitir su opinión. Y luego también al momento de las ofertas laborales, al margen del currículum, porque yo creo que en cualquier profesión la trayectoria, el currículum, el desempeño de cada quien debe contar, pero en el periodismo, igual que sucede en muchas de las profesiones, cuando el espacio es para una mujer, las condiciones laborales son inferiores. Y bueno, yo insisto, no hay datos oficiales ni se ha hecho un estudio al respecto, pero pues nosotros que estamos en el medio y que vemos lo que pasamos, muchas de nosotros para llegar a ciertos espacios. Bueno, pues Por las sí, malas condiciones sí. laborales, ¿no?
Y aparte, ¿sabes qué? Yo algo que veo mucho, he visto compañeras literalmente que tienen una trayectoria, que se desempeñan en un espacio, en un medio de comunicación, es muy dedicadas y prefieren incluso buscar otro espacio, aunque digamos que se sientan cómodas en ese lugar, aunque les gustaría verse en un futuro en otro tipo de espacios dentro del mismo medio, prefieren a veces cambiarse y buscar otras opciones porque saben que no se les va a abrir la oportunidad a ellas para tener, por ejemplo, la jefatura de información, ¿no? Hay una especie ahí de, pues literalmente el techo de cristal, pero aparte es realmente lamentable y que estamos hablando a estas alturas de cómo es evidente y cómo se cristaliza en los medios de comunicación el hecho de que las mujeres incluso, o sea, prefieren hacerse a un lado, prefieren tal cual retirarse, buscar otras opciones porque saben perfectamente que aunque se lo merecen, no se los van a dar, ¿no? Porque son, digamos, empresas que el poder se hereda, ¿no? Se hereda a, pues, a otro compañero por allí que tiene, pues, no sé, sus ahora sí que está en la fila, ¿no? Pero no es por méritos y eso la verdad me parece que es algo tristísimo y sobre todo lo que dices, Sonia, en el sentido de los salarios, de las condiciones laborales, realmente sí es un hecho. Es brutal, yo podría decir, es brutal como la trayectoria de los hombres sí está bien cotizada, sí se valora, sí tiene, digamos, un pesa, ¿no? Ya a nivel de cuánto te voy a pagar las mujeres, pues está muy padre. Es como, bueno, que está padre que hayas hecho todo lo que hayas hecho, pero pues así son las condiciones, ¿no? La verdad, Sí. me parece que es uno de los temas más sensibles. Sobre todo porque hay compañeras que, por ejemplo, llegan a tener 2 o 3 trabajos, y no les da la vida para cubrir las responsabilidades y los compromisos, para hacer una cobertura, pues todo lo profesional que se requeriría. Estar tratando de cubrir las necesidades de 2 o 3 medios por necesidad implica que a veces tienes que sacrificar a tu familia, a tu tiempo de descanso, a tus horas de sueño, lo que deberías dedicar también en capacitarte. ¿No? Y entonces eso finalmente pues tiene algún impacto en el periodismo, pero esas son las condiciones del mercado real, por desgracia. Y sí sigo insistiendo, las mujeres son las más, en este caso, afectadas. Finalmente, en algunos medios de comunicación, y lo digo también a nivel nacional, son ellas las primeras que salen cuando hay un recorte. Sí, claro. Y bueno, también lo que creo que podríamos ya encaminarnos un poco para también entender lo maravilloso que es esta profesión, porque pues, el periodismo no solamente es pues, las condiciones desfavorables. A mí me parece que otro aspecto que podríamos abordar en el papel que está jugando la mujer en el periodismo es que creo que en temas de investigación nunca había habido tantas mujeres haciendo trabajos tan formales y tan profesionales como los estamos viendo actualmente. Y además a mí me ha llamado mucho la atención, que seguro ustedes también lo han notado, Violeta y Gris, que en estas investigaciones de periodismo colaborativo, cuando se empiezan a armar los equipos, que lo conocemos ya pues cuando se publica, porque además son investigaciones que llevan meses o años y se realizan en total secreto, vemos una cantidad mayor de mujeres, como que se confía bastante en la seriedad, porque la selección de estos equipos debe ser muy, muy estricta, porque no se puede filtrar nada, no te puede retrasar, son equipos grandes y no te puede retrasar. O bien también cuando tienes equipos pequeños y en este periodismo que también para mí, yo coincido contigo, Grisa, el periodismo del día a día es maravilloso y me parece además también que es muy, muy importante. Y en el periodismo del día a día también cuando pensamos en armar equipos, cuando pensamos en a quién nos gustaría tener con nosotros para que este periodismo del día a día tenga la suficiente sensibilidad,
tenga la seriedad y tenga el compromiso, que esté blindado en honestidad, que no se nos vaya a escapar. Casi siempre pensamos en las mujeres. Entonces, en esta parte, cuando revisamos el papel de la mujer en el periodismo, a mí también me gusta mucho pensar en el gran momento que las periodistas, sobre todo en el periodismo del día a día y el de investigación, las periodistas están obteniendo más espacios porque lo que podríamos sí, también señalar es que ahí sí los espacios se ganan por el trabajo. Sí, pues ahí están los Pandora Papers, ¿no? Que creo que es Sí, una buena muestra, que fue también un equipo enorme y muchas periodistas mexicanas y latinoamericanas que conozco, me dio mucho gusto ver que ellas estaban sacando, digamos, haciendo la conexión fina de nombres, de propiedades, de cargos, de historial, ¿no? De hacer ese rastreo, de estar tirando del hilo. Ellas realmente son las que hicieron ese trabajo artesanal, tal cual de tejido a mano, y de armar estas historias enormes de una complejidad, la verdad es que brutal. Y a mí también me da mucho gusto eso en el papel del periodismo de investigación, que realmente sí son quienes incluso encabezan, ahí sí he visto que encabezan, pues por ejemplo tú, Sonia, que estás también coordinando el equipo de investigación de NTR, o mujeres también a nivel nacional que coordinan las unidades de investigación, y justamente es por la calidad de su trabajo y por su compromiso, su responsabilidad, y que a pesar de los compromisos familiares o lo que se tenga, sabes que las mujeres realmente son muy entregadas, y eso sí está evidenciado en estudios de cómo realmente la mujer se le confía más, digamos, hay una mejor percepción sobre su trabajo y hay una mejor, incluso resultados también, ¿no? En cuanto a responsabilidades. Y también en la prensa diaria, en el periodismo diario, a mí me gusta mucho de Leñeras, que las mujeres, la verdad, yo veo de su trabajo diario en la calle. Digo, justo lo que estaba platicando con Gris hace ratito es que hay menos eventos, hay menos espacios ya donde coincidimos, digamos, las y los reporteros en la calle, pero digamos que en los que hay y los que sigue habiendo, a mí me gusta mucho ver la integridad con las que mis compañeras de diferentes medios buscan la noticia, preguntan a los funcionarios y sobre todo que se defienden, ¿no? Porque hay muchos funcionarios en estas alturas, y aquí en Jalisco hay muchos funcionarios, la verdad, prepotentes, groseros, que están buscando a toda costa entorpecer nuestro trabajo. Y las mujeres, la verdad, yo he visto muchísima integridad de su parte, de estarse defendiendo, de estar exigiendo que se les respete, estar exigiendo hacer su trabajo, porque realmente no es una concesión, es simplemente cada quien que haga lo que le toca, ¿no? En ese sentido, a mí es algo que me gusta mucho de las compañeras, que las mujeres no nos dejamos, confrontamos, y muchas ocasiones somos las que cuestionamos y somos más críticas ante el poder, porque luego también, pues, quizás generalizar mucho, pero también son los hombres los que les gusta hacer, ¿no? Que los funcionarios, esas amistades, la función crítica. Veo de mis compañeras, la verdad, que son muy íntegras, muy, y eso es que yo no sé si se lo podría atribuir al género. Sí. Bueno, yo tengo ya cerca de 30 años de periodista y creo que coincido totalmente con Violeta, porque lo que he visto en el ejercicio del periodismo con mujeres es precisamente la dignidad, el respeto a su profesión, su vocación. Yo siempre he sido de la idea de que los hombres tienen una idea del éxito muy diferente al de las mujeres, y por eso lo miden en cuanto a sus ingresos, en cuanto a sus relaciones con políticos, en cuanto al reconocimiento público, y las mujeres tenemos otra mirada y otra posición. Y yo el ejercicio de periodismo, sí lo puedo decir, en estos 30 años que tengo de periodista, lo he visto con mucha dignidad por parte de las mujeres. Y eso está padre porque el respeto tiene que empezar por uno mismo y se tiene que regresar esa dignidad al periodismo que se ha perdido en muchos espacios, sobre todo en la política.
Bueno, y la otra parte también que a mí me gustaría mucho señalar es este punto que ya tocaba sobre las redes, ¿no? Justamente quizá el contexto de violencia que se vive en el país y además muchos de los fenómenos de corrupción que han rebasado lo local, nos han llevado quizá a repensarnos como gremio y a empezar a explorar el tejido de redes, no como antes sucedía, porque esto, por supuesto, ya en otras épocas hubo agrupaciones de periodistas, sino más que vernos como si fuésemos un sindicato, que luego esto se contamina mucho pues por lo que desafortunadamente conocemos como vida sindical en nuestro país, sino más bien como una manera de crear redes basadas en pues objetivos comunes, en condiciones comunes. Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención es que quienes apuestan, como les mencionaba, por este tejido de redes son precisamente las mujeres. No, yo no creo que sea una casualidad. Yo he participado en proyectos, ya sea colaborativos para información, colaborativos para medidas de seguridad o simplemente para la capacitación, y siempre he sido invitada por una mujer. Y me llama la atención cómo muchas periodistas que tienen trayectoria, incluso ya internacional, que son reconocidas, que han obtenido premios, lo que hacen con este bagaje que les ha dado ya el periodismo es tratar de compartir los frutos justamente de ese trabajo. Entonces, eh, esta parte también de las mujeres, no sé si eso tenga que ver con el sentido, con el instinto maternal o qué, pero también creo que en el tema del tejido, eh, las mujeres periodistas juegan un papel trascendental, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Pues yo creo que es mucho conciencia social. A veces cuando platicamos, Sonia, del papel de las mujeres en los diferentes fenómenos sociales, vemos que, por ejemplo, ellas comenzaron con estas redes, por ejemplo, las buscadoras, empezaron a reunirse para hacer una comunidad y hacer lo que no hace el Estado. La ausencia del Estado tiene que ser llenado por ellas y ellas lo llenan perfectamente. En la caravana del sur de Javier Sicilia, en el 2011, cuando comenzaban a visibilizarse todos estos fenómenos de violencia del narco, perdón, las que se organizaban y las que estaban al frente de la caravana, por supuesto que era Javier Sicilia, pero todo el ejército que traía detrás era en su mayoría mujeres. Y eso se replica en el periodismo y se replica en muchos asuntos de la vida social. Entonces, creo que más es eso, conciencia social. El éxito no se mide por lo que ganas, sino por el bien que puedes hacer a tu comunidad, y creo que eso lo tienen muy consciente las periodistas y en términos generales las mujeres. Sí, yo creo que como decía Sonia, ¿no? Quizás un poco también de este papel que a mí también me llama mucho la atención de cohesión, ¿no? Como de siempre estar como uniendo, siempre estar buscando la conciliación, buscando la fortaleza. La verdad es y que es algo que a nivel de género sí nos diferencia, por ejemplo, de los hombres en el sentido de que las mujeres, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? El tema de los suicidios. Se suicidan mucho más hombres que mujeres. Digamos, tienen más éxito a la hora de quitarse la vida a los hombres porque, digamos, son más determinantes, más agresivos, más violentos y las mujeres no precisamente. Mucho de eso lo explican desde la salud mental por que las mujeres sí buscamos ayuda, las mujeres sí buscamos esa red, sí buscamos o recurrimos a nuestra red de apoyo que es para salvaguardar nuestra vida, no solamente es como, no es algo social, trasciende a lo familiar, es un tema de sobrevivencia incluso, ¿no? Las redes de amistad, las redes fraternas, las redes profesionales, como es en este caso, ¿no? Y la verdad es que en caso de los hombres buscan menos ayuda, son más aislados, realmente no hacen tanto este trabajo de cohesión a las mujeres sí nos caracteriza en muchos sentidos. Digo, puse este ejemplo porque ahorita estaba pensando en eso, pero ya a nivel periodístico,
realmente hay muchos grupos y a nivel también de cultural, donde las mujeres están buscando, a ver, hay que unirnos, hay que hacer alianzas, hay que juntarnos a redactar de este tipo de contenidos. Y me parece que es también a nivel de lo laboral, a nivel del periodismo, es básico porque incluso ese tipo de redes son las que prestan la seguridad y las que están vigilando o digamos el desempeño de los reporteros en situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algunas coberturas peligrosas, son estas redes organizadas por mujeres las que están preguntando cómo están las y los compañeros, ¿no? En cierta cobertura, oigan, supimos que hubo un incidente, que hubo una detención de no sé quién, cómo está, quién puede ir a apoyar a este compañero que a veces, por ejemplo, en las protestas, ¿no? Que en ocasiones a fotógrafos, ¿no? Que hay problemas con la policía, que la policía, no se los golpea, les quita la cámara, etcétera, ese tipo de agresiones. Son las redes de periodistas nacional donde están mujeres detrás quienes están velando, digamos, por la seguridad, acompañan a este compañero, a las mujeres mucho más, ¿no? Hay que incluso desarrollan estos protocolos de actuación, protocolos de cuidado que la verdad, justamente en un gremio pues tan precario, donde muchas veces los medios no respaldan a los reporteros o trabajamos, o hay muchos que trabajan de forma independiente como freelance, pues este tipo de redes operados por mujeres realmente son salvavidas. Claro. Y el Y periodismo bueno, colaborativo, Sonia, del que hablabas, el periodismo colaborativo que hoy es muy importante, sobre todo, ustedes ganaron un premio de la Fundación Gabriel García Márquez por el asunto del agua, ¿no? Un tema muy importante que podría parecer pequeño, pero que llevará a este país a grandes guerras y el agua tiene dueño y eso lo tenían que decir ustedes y lo hicieron también de manera colaborativa. Eso de entrelazar esfuerzos y apoyarse creo que da tarde o temprano frutos. claro, que además volvemos a lo mismo, quien coordinó este esfuerzo de definir quiénes eran los dueños del agua en México fue otra mujer, ¿no? Y esto me lleva también al tema de la capacitación, ¿no? Que ese es otro de los rubros que creo que las mujeres en el periodismo se lo están tomando en serio. Creo que durante mucho tiempo se ha pensado en el periodista como un todólogo, ¿no? Te mandan a cubrir cualquier cosa, te cambian de fuente, como pues según las necesidades y la cantidad de compañeros o periodistas que hay en un determinado medio, pero me parece que en este esfuerzo extraordinario que se debe hacer siendo periodista, eh, hay que apostarle a la especialización y a dominar temas que nos permitan hacer mejores trabajos. No solamente estoy hablando de los trabajos de investigación, sino también de la cobertura diaria. Y en esta parte yo siempre pongo el ejemplo de Violeta, ¿no? Que eh, decidió apostarle al periodismo ambiental, pero apostarle al periodismo ambiental o apostarle a determinado periodista, un periodismo no es ir con tu jefe y decirle, oye, voy a cubrir esta fuente, ¿no? Claro. Sino tener las herramientas para que cualquier publicación pues sea de la mejor calidad posible y además que nos permita explicarle al lector, al radioescucha o al televidente exactamente qué implica la información que le estamos dando, no convertirnos solamente en los repetidores de los actores políticos o de los funcionarios públicos, ni siquiera de los mismos ciudadanos, sino tratar de ser esa pieza en el rompecabezas de la información que permite completar el panorama, que permite entender qué es lo que estamos viviendo. Y ahí, pues, por supuesto que estamos hablando de capacitación, insisto, no nada más de pedir que te permitan cubrir una determinada fuente, sino tratar de entender y de conocer mejor el tema. Eh, en una clase de un máster que estoy tomando, alguien decía, ¿no? Cuando publicas algo, tienes que ser la persona que más sabe de ese tema. Que vaya reto de un periodista, ¿no? O sea, Sí. incluso ¿y Totalmente. por qué tienes que saber más? Porque leíste todo lo que había sobre ese tema, viste, revisaste todo lo que se había publicado ese tema, o dominas tanto el tema porque le has venido dando seguimiento, o es una fuente que te has decidido entregar a ella.
has consultado a todas las voces. Entonces tiene que haber un momento en que tú eres la persona que más conoce del tema porque conoces todas las etapas. Eso me parece como una ambición padrísima de ser periodista especializado. Y aparte tiene que ver mucho con la disponibilidad o tu disponibilidad para realmente capacitarte, porque capacitarte no es como de un día para otro, o digamos, a lo mejor a veces un tema te demanda que estudies de manera muy puntual y muy profunda y te metes a revisar un montón de documentos y eso, ¿no? Pero digamos ya, el estar constantemente haciéndolo te demanda, tú lo sabes perfectamente, Sonia, tú trabajas, yo te admiro mucho porque realmente estás estudiando una cosa, estás estudiando otra, ya estás en una investigación con esta red y estás en otra investigación con esta red y una beca y realmente tienes, tú mejor que nadie sabes que si te quieres capacitar, lo que tienes que hacer es sacrificar un montón de tu tiempo libre, sacrificar sueños, sacrificar espacio con la familia, viajes, etcétera. Pero al final de cuentas sabes que tiene una retribución, al final de cuentas tú sabes que eso y lo mejor de todo, lo mejor de que cuando los periodistas nos capacitamos y dejamos de hacer cosas lúdicas, de hacer otro tipo de actividades y que lo hacemos por voluntad, ¿no? No, o sea, nuestros medios no nos están diciendo que nos capacitemos a veces, no siempre pues, pero uno lo hace por convicción, pues por profesionalismo literalmente, pero la ventaja de que los periodistas nos capacitemos y demos estos pasos con todo lo que implica es que se beneficia mucha gente, no es, no, digamos, trasciende más allá de a mi persona o tú o la persona de cada una de ustedes, ¿no? Que tienen la información, tienen esa capacitación y ya son buenísimas porque realmente lo son, pero es esa, digamos, esa capacidad que ustedes van teniendo, realmente tiene un efecto replicador, tiene un efecto amplificador que pues tiene muchos impactos, ¿no? Tiene impactos en las fuentes, tiene impactos en, por supuesto que en los lectores, que es al final de cuentas a quienes estamos buscando pues beneficiar y creo que es la gran apuesta de quienes luego nos gusta especializarnos o capacitarnos porque hay ciertas inquietudes que cada quien tiene y que siempre, por ejemplo, cuando ya sabemos de un tema, de pronto dices, bueno, quiero este tema, me llama mucho la atención y nos volcamos también, le damos todo a cierto tema, ¿no? La ventaja es que el beneficio no se queda en una persona. Cuando un periodista estudia o se profesionaliza, se especializa, no beneficia a esa persona que se está capacitando, sino a todas las personas que van a leer lo que va, o que van a poder tener acceso a las investigaciones, a los trabajos o a los productos que se vayan a ir desarrollando. Sí, creo que en este tiempo de crisis es el mejor momento para hacer periodismo y hacer buen periodismo, así es de que es muy importante la capacitación, la especialización y creo que el rigor periodístico, sobre todo cuando estamos ante la resonancia que tienen las redes sociales. Yo se lo he escuchado muchas veces a Sonia, tenemos que hacer periodismo, es todo lo que tenemos que hacer y simplemente con información bien documentada, más que opiniones, tener cada dato comprobado, verificado y eso habla por sí mismo, ¿no? Sí, y bueno, finalmente también me gustaría pensar y tratar de reflexionar un poquito por esto que mencionas, Violeta, acerca de quiénes son los beneficiarios de lo que hacemos, ¿no? Y creo que pensar mucho en a quién va dirigido todo este esfuerzo y no visto como un sacrificio. Digo, el periodismo no es un apostolado ni nada por el estilo, es al final una No. profesión apasionante. Yo las he visto a ti cuando trabajamos, nos tocó trabajar juntas. Veo a Gris haciendo cuando tiene lista una investigación o cuando consigue una buena información, lo feliz que es. En realidad es un trabajo apasionante, tener Sí, un tema que totalmente. sabes que al día siguiente va a romper estructuras, va a causar revuelo, por supuesto, que, que es importante. Me acuerdo mucho, por ejemplo, aquel trabajo que hiciste de las obras en Plaza Patria, de la afectación Ah, sí, es cierto. al canal de Atemajac, que a lo mejor en su momento
no tuvo tanto eco, pero luego cuando pasó aquella tragedia de Plaza Patria, la inundación y que pues ahí estaba la explicación que tú ya nos habías dado. Bueno, pues eso es el periodismo, un periodismo que busca servir, que busca ponerse al servicio de la gente y encontrar todos estos beneficiarios que yo insisto son quienes se encuentran en el periodismo este último reducto para tratar de que pues este país sea un poco mejor, ¿no? Sí, yo creo que al final de cuentas eh, o sea, a pesar, digamos, de todas las inclemencias, de todas las dificultades, tiene muchas satisfacciones. Este trabajo deja muchas satisfacciones y es muy apasionante. Realmente, como tú dices, cuando tienes una investigación, tienes una nota que ya va a salir mañana, o sea, realmente ese sentimiento es como hasta Hasta de no adictivo, ¿no? dormir, ¿no? Sí, sí, de que ya quieres levantarte, ya lo quieres ver publicado y bueno, Sí. siempre pasan mil cosas, ¿no? Y siempre hay eh, tela de dónde cortar en ese sentido, pero y justo el tema de las reacciones, el tema del uso de la información. Por ejemplo, ahora también él estaba diciendo a José Carlos Toral que el otro día iba para la carretera, iba para, en la primavera, no sé qué, y vi un letrero de vecinos que decían, no permitamos el basurero de Tala, y tenían una foto que yo tomé con José cuando fuimos a Laureles hace como 4 años, una foto del tiradero de Laureles que era un desastre, y ahora la estaban tomando, hicieron unas pancartas para rechazar el basurero de Tala que eventualmente se fue a la basura. ¿No? Entonces, pero lo que yo iba, me dio mucho gusto ver la foto, era una foto que hicimos en esa visita y le digo, qué gusto que al final de cuentas uno va a los lugares, uno hace las investigaciones y las entregas y ahora sí que una vez publicadas es de la gente y que la gente se las apropie, las use para una lona, las use para, no sé, para lo que les sirva, eso ahí, como tú decías también, cada quien quizá tiene su perspectiva del éxito, pero para mí eso ya está la chamba hecha y Sí. ese era el trabajo, que la gente se apropiara para sus usos, para la gente de a pie, ¿no? De vecinos interesados en un tema y agarran una foto de un periódico y les sirve para defender su territorio. En ese sentido, me parece que son el tipo de satisfacciones que deja luego. Pues yo me siento muy satisfecha y muy contenta de haber participado con ustedes en esta conversación. Creo que pese a las dificultades, estamos obligadas a no abandonar esto, a no dejar de hacer periodismo, que es algo que nos apasiona y creo que sentimos la misma pasión que cuando comenzábamos en el periodismo. Hacerlo bien y hacerlo con rigor, creo que es lo que sirve y todavía pues hay periodismo para rato. Totalmente, Así pues un es, gusto muchas compartir con gracias. ustedes. Igualmente, un Adelante. placer, muchas gracias.